Bueno, una vez más estamos en esta tarde. Hemos empezado unos minutos antes, pero con la idea de poder una vez más abrir nuestras Biblias y poder leer las Escrituras. Es algo glorioso el poder estar en este día una vez más y agradezco a todos los que están delante de sus ordenadores o de los móviles viendo. Y quiero que abran su Biblia, Mateo capítulo 28, versículo 1 en adelante. Vamos a leer este texto. Y más justamente este día tan especial que es el Domingo de Resurrección, el día en el que se recuerda que Jesucristo resucitó de los muertos, porque eso es lo que quiero predicar en esta tarde. Jesucristo ha resucitado de los muertos, y esto es lo que cada uno de nosotros los cristianos tenemos que creer, tenemos que confesar y sobre todo tenemos que proclamar a todos aquellos que aún no le conocen. Vamos a leer el texto, Mateo capítulo 28, del versículo 1 en adelante. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayáis a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, y si esto le oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por cuanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor, una vez más por esta tarde. Gracias, Dios, por permitirme, Dios, poder traer tu palabra una vez más a tu pueblo. Dios, seas tú hablando a través de mi boca, Dios, y sobre todo, Padre, seas tú, Dios, haciéndote real en la vida, Dios, de aquellos que aún no te han conocido, Padre, que ellos puedan descubrir que tú has resucitado de los muertos, Dios, que tú estás vivo y que tú aún, Dios, quieres sanar, liberar, transformar las vidas, Dios. Te alabamos y bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estaba comentando y estaba viendo incluso algunos vídeos al respecto, y es interesante. Estaba viendo cómo mucha gente intenta averiguar, intenta investigar una serie de cosas al respecto de lo que es lo que dicen las escrituras, de los sucesos que han sucedido o no, intentando ver si es real, si no es real, si las cosas sucedieron o no sucedieron. Y usted sabe, muchos han intentado traer una
enseñanza distinta a lo que dice la palabra de Dios. Inclusive han tenido que, muchos han inventado una serie de cosas. Y es más, estaba viendo unos artículos en el que estaban diciendo de los nuevos hallazgos que se han encontrado y que de algunas cosas de las escrituras como que difieren un poco esos nuevos hallazgos. Y lo único que esto está intentando ocasionar es, después de 2000 años atrás, es intentar hacer de que la palabra del Señor sea invalidada o que Jesucristo en realidad no resucitó. Y ahora nosotros tenemos que mirar primero acerca de la historia, luego tenemos que mirar acerca de lo que es la palabra de Dios en las Escrituras, y tenemos que luego también mirar en nuestra experiencia con Dios. Porque Jesucristo dijo a sus discípulos que Él iba a entregarse, Él iba a morir en aquella cruz, pero que al tercer día Él resucitaría. Ahora es interesante el hecho de poder pensar un suceso que nunca había acontecido, aunque ellos habían visto grandes milagros suceder a través de las manos de Jesús y cosas maravillosas suceder. Aún esto, pensar de estar muerto y al tercer día resucitar, para muchos de ellos era algo bastante difícil de poder entender, inclusive de poder creer. Por esta razón, cuando ellos vieron que fue arrestado, muchos ya no estuvieron delante. Juan solo estaba delante en la cruz y él pudo observar cómo verdaderamente él entregó su espíritu y él murió en aquella cruz, y todos ellos estaban desanimados, estaban tristes. Pudieron ver cómo le colocaron en aquella tumba e inclusive prepararon las cosas para poder darle su sepultura, y todas estas cosas la vieron, la observaron, pero algunos de ellos ni siquiera recordaron lo que Jesús dijo. Estaban tristes por esta situación. Por esas razones que aún María tiene que ir a la tumba donde le pusieron, ya llegado estos 3 días, pasado estos 3 días, para ver si el cuerpo está ahí. En otro texto habla acerca de que ellos llevaban algunas especies aromáticas para poder echar una vez más a Jesús, porque ellos esperaban ver en esa tumba a Jesucristo. Mire, yo no he tenido la oportunidad de poder ir a Jerusalén y poder observar aquella tumba, pero para todos aquellos que han ido hasta ese lugar y para aquellos que tengan la posibilidad de poder ir, se darán cuenta que la tumba donde fue puesto el cuerpo de Cristo está vacía. La tumba está vacía, no hay un cuerpo, el cuerpo no fue hallado. Al tercer día Jesucristo resucitó. Al tercer día, tal y como Él lo dijo, tal y como Él lo proclamó, Él resucitó de los muertos. Por esa razón es que yo estoy delante de ti en esta tarde, para poder hablarte de aquel que resucitó de los muertos. Aún todavía podemos ver cómo la gente aún está buscando, y sobre todo en esta semana en la cual se ha recordado, se le llama la Semana Santa, y se ha intentado recordar aún a pesar de todo el tiempo difícil que tenemos a causa del coronavirus. Pero aún así la gente en su corazón hubiese deseado salir en las procesiones y hacer todas las cosas que normalmente hace año tras año, simplemente buscando aquel que vive en medio de los muertos, aún sacando desde sus lugares de las iglesias de donde ellos salen con sus pasos, sacando a un Jesucristo crucificado, a un Jesucristo muerto, a una imagen totalmente sin vida, y en realidad no alcanzan a entender que Jesucristo ya resucitó. Él ha resucitado de entre los muertos. Él vive. Él no está entre los muertos. Él está sentado en su trono y Él está esperando, aguardando el día para poder venir a por su iglesia una vez más. Y esto es lo glorioso de las Escrituras. Históricamente podemos ver cómo esto sucedió. Aún podemos ver cómo Él se apareció a cuánta gente en aquel tiempo. Podemos ver cómo la historia aún cuenta lo que Jesucristo hizo en ese tiempo. Podemos ver cómo la historia aún es marcada por la vida de Jesucristo, por un antes y un después en la vida
del mundo a causa de Jesucristo. Y no solamente eso, sino podemos ver que las escrituras se cumplieron tal y como se dijo una y otra vez. No hubo nada que no se hubiese cumplido. Todo se cumplió tal y como Jesucristo lo dijo. Él resucitó al tercer día. Y ahora ya no solamente esto, hermanos, sino que quede nuestra experiencia con Cristo, porque aún estas mujeres que venían a ver a aquel que había resucitado de entre los muertos, venían a verlo, a ver si el cuerpo muerto estaba en ese lugar, y se encuentran con que ya él no estaba, él había sido resucitado, él ya no estaba en ese lugar, y aún, aunque ellas venían a poder verlo de esta manera, ellas puedan descubrir de que lo que Jesucristo dijo jamás se mintió. Él dijo que resucitaría y Él resucitó. Oh, cuando me predicaron a mí del Evangelio de que Jesucristo resucitó de los muertos y de que su amor le motivó a poder hacer esa obra gloriosa que hizo en aquella cruz, derramando su sangre y aún su muerte y resurrección darme vida, pude yo caer de rodillas y decirle: Señor, te necesito, yo quiero que puedas venir a vivir dentro de mi corazón. Oh, hermano, fue glorioso el día en el que Él se hizo real en mi vida, porque Jesucristo está vivo. Ya no es simplemente que la historia lo cuenta, ya no solo que lo podemos leer en las escrituras, es que tuvo una experiencia personal con Cristo. Aún estas mujeres pudieron ver a Jesucristo resucitado. Versículo 8 dijo: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Jesús se hizo real en sus vidas en ese momento después de resucitado, y esto es lo que sucedió en mi vida cuando yo tenía 8 años. Yo pude caer en la razón de que era un pecador, de que necesitaba de Dios, de que necesitaba del perdón, de que necesitaba de la sangre de Cristo para que pueda perdonar y limpiar mis pecados. Oh, pero descubrí que Él no solo había derramado esa sangre, sino que Él resucitó y Él trajo vida. Por estas razones que yo caí de rodillas delante de Él y pude decirle: Señor, perdóname, necesito de ti, sé mi Señor y Salvador. Y Él descendió a mi vida, Él transformó mi vida, Él se hizo real en mi vida. Por esas razones que te puedo predicar en esta tarde y te puedo decir: Jesucristo ha resucitado de los muertos. Oh, aún todavía Él sigue transformando vida, aún todavía Él sigue cambiando corazones, aún todavía Él sigue sanando enfermedades, aún todavía Él sigue trayendo restauración. Y sí, aún todavía la mentira quiere ser proclamada, como en ese tiempo. Mire, si usted pueda mirar, las cosas que sucedieron en este tiempo son las mismas que están sucediendo en este tiempo. Mentiras que son levantadas, mentiras que son simplemente organizadas para que tú no puedas conocer de Cristo, para que tú no tengas esa experiencia personal con Dios, para que no puedas adquirir no solo el perdón, sino también la salvación. Y en ese tiempo estos guardias que estaban custodiando a causa del miedo que sintieron por ese ángel que estaba en ese lugar, todos se quedaron como dormidos, se quedaron como muertos, porque nadie quería moverse en medio de esa situación. Pero cuando esto ya pasa, ellos van corriendo para contar la historia. Dice versículo 11: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, y si eso lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les habían instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Si miramos cada detalle de este dicho, hay muchos problemas en esta mentira. Hay muchas cosas que no son bases sólidas para poder creer esta mentira. Pero el gran problema del corazón del ser humano es que está más abierto a poder creer una mentira y ni siquiera puede tener el ánimo de poder descubrir si esto es una realidad, si tiene una base sólida, si es algo que puede en realidad
traer una idea exacta de lo que está sucediendo. No, simplemente abre sus oídos a poder escuchar las cosas sin ni siquiera saber si se puede, si es real o contractar la información. Porque es interesante, estamos hablando de una guardia de soldados romanos, de gente de que no podían perder y no podían, no podían quedarse dormidos en medio de una guardia. Esto significaba muerte para cada uno de ellos. 2, ellos no podían dejar que nadie pudiera obtener el cuerpo de Jesucristo. No importa, los discípulos están diciendo que son los discípulos que vinieron de noche mientras ellos estaban dormidos. Esos soldados no podrían dormir. Segundo, los discípulos no podrían haber hecho esto. Tenían que haber removido la piedra y esa piedra pesaba demasiado. Segundo lugar, los discípulos no tenían las suficientes armas para poder enfrentarse a esos soldados, por lo cual era una tarea totalmente imposible de poder realizar. Pero, sin embargo, la historia que se cuenta es una historia que ni siquiera tiene una base sólida. ¿Cómo pueden estar dormidos si podían morir a causa de ello? ¿Cómo podían venir los discípulos a hacer algo que era imposible para hacer de ellos? Lo siguiente es, el detalle de esto es evitar de que se diga que Jesucristo resucitó tal y como Él lo hizo. Ahora la información luego llega al día siguiente. Si esto sucedió de noche, inmediatamente ellos tenían que informar lo que sucedió. Los discípulos vinieron a esta hora de la noche. En la misma noche tenía que haber llegado la información. La información llega cuando es el día siguiente. Cuando después de que ellos se reúnen y después de que ellos toman el consejo y después de que ellos deciden, todo esto al final se divulga en medio de una mentira que no tiene nada de base sólida, pero lamentablemente gente creyó. Pero lo glorioso de esto, hermano, es que la verdad del evangelio también produce fruto en los corazones, y aquellos que hemos decidido escoger la verdad y escuchar la verdad, nuestros corazones se abrieron para poder oír la voz de Dios y poder permitir que Él pudiera entrar en nuestros corazones. Sí, en ese tiempo ese dicho se divulgó, y hoy en día aún todavía cosas se divulgan, cosas se dicen, cosas se levantan y la gente ni siquiera quiere constatar si eso puede ser verdad o no, simplemente porque es una mentira que va en contra de lo que dice la palabra del Señor. Ya estamos queriendo abrazar, pero lo que sí quiero decirte en esta tarde es que no puedes negar que hay gente, que hay miles de personas que se han encontrado con Jesucristo resucitado. Ya no necesitamos las procesiones, ya no necesitamos la Semana Santa, ya no necesitamos el Camino de Santiago, ya no necesitamos hacer absolutamente nada de esas cosas que en realidad nunca nos sirvieron, pero menos ahora, porque nos hemos encontrado con aquel que entregó su vida en aquella cruz y que al tercer día resucitó. Hoy es un día especial, hoy se recuerda, después de cuántos años, se recuerda la resurrección de Jesucristo, y Él está vivo, y quiero decirte en esta tarde que Él quiere vivir en tu corazón, que Él quiere entrar dentro de tu corazón, Él quiere transformar tu vida, Él quiere cambiar tu vida, Él quiere transformar tu vida si tan solo tú abres tu corazón a lo que Dios quiere hacer en ti. Haz lo que se necesita hacer, el cual es arrepentimiento. Necesitas pedir perdón al Señor, entregar tu vida a Cristo. Me encuentro con ese gozo que había en el corazón de estas mujeres cuando vieron al ángel. Y aún no solo cuando vieron al ángel decirle estas palabras, sino cuando vieron a Jesús, ellos salieron con gozo a poder decirle a los discípulos que Jesucristo había resucitado. Y esto es lo que yo quiero decirte en esta noche. Ya no necesitas buscar al que vive de entre los muertos, porque Él está vivo. Si tan solo tú te doblaras, si tan solo tú te arrepintieras, si tan solo tú te humillaras, tú podrías descubrir a Jesucristo resucitado.
Oh, así como lo hice yo y así como muchos hermanos también han podido encontrarlo y han podido descubrir. Por esa razón, hermano, yo quiero animarte en esta noche. Quiero animarte a que tú puedas salir a cuando esto ya se acabe, cuando esto ya, cuando se levante ya. La alarma que tenemos a causa del coronavirus, que salgas a la calle nada más a gritar las buenas nuevas. Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Simplemente si tú invocas el nombre del Señor, si tú tan solo le entregas tu vida a Cristo, si tú tan solo puedes permitir que la verdad pueda entrar en tu corazón, va a transformar tu vida por completo. Jesucristo ha resucitado de los muertos. Oh, qué glorioso es saber esto, porque no importa lo que el enemigo pueda inventar, no importa los hallazgos que se puedan encontrar, no importa las cosas que puedan suceder. Yo sé en quién he creído, yo sé lo que Jesucristo ha hecho en mi vida. Oh, yo sé la realidad que es el tener un encuentro personal con Cristo, y por esa razón te lo digo, porque la palabra del Señor ha sido real en mi vida, porque Jesucristo se ha hecho real en mi vida, porque Él, cuando resucitó de entre los muertos, Él también vino a mi vida y transformó mi vida. Y por eso en esta tarde yo quiero animarte, hermano. Debes salir a las calles y poder decir a la gente: Jesucristo ha resucitado de los muertos. Y si aún no has recibido al Señor en tu corazón, puedes tú entregar tu vida ahora, porque Él está a la puerta de tu corazón llamando, está tocando la puerta de tu corazón. Si tan solo tú le puedes abrir y puedes decirle: yo necesito encontrarme contigo, yo necesito que tú te hagas real en mi vida, yo necesito que tú transformes mi vida. Oh, créeme, así como lo ha hecho con miles de personas al igual que yo, también lo hará contigo. Tu vida va a cambiar, tu vida va a ser transformada, va a ser restaurada, tu matrimonio, tu familia, vas a poder ver las cosas gloriosas que Dios va a hacer, además del llamado glorioso que Dios también ha preparado para tu vida. Oh, hermano, vivimos los tiempos, los últimos tiempos, en el que Jesucristo viene pronto, por lo cual necesitamos contarle a la gente las buenas noticias. Jesucristo ha resucitado de los muertos. Jesucristo ha resucitado de los muertos. Él está vivo. Ya no tenemos que buscar entre los muertos al que vive. Oh, Él está vivo. Si tan solo les das la oportunidad, Él va a cambiar tu vida. Él va a transformar tu vida. Él va a transformar tu vida en esta tarde. Si tan solo tú le puedes entregar tu vida. Yo quiero que ahí donde estás tú puedas inclinar tu rostro y puedas decir estas palabras. Quizás nos estás escuchando y aún no le has entregado tu vida a Cristo. Hoy tú puedes hacerlo ahí donde estás. Si simplemente tú inclinas tu rostro y de corazón le dices: Señor, si tú has resucitado de los muertos, yo necesito que tú te hagas real en mi vida. Dios lo va a hacer. Ahí donde estás, confiesa tus pecados. Dile: Señor, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento del mal que he hecho. Ahora abro mi corazón a ti. Sé mi Señor y Salvador, y Dios va a transformar tu vida. Hermano, oh, no hay tiempo que perder. Estamos en los últimos tiempos. Es el tiempo de poder contarle a la gente: Jesucristo ha resucitado de los muertos. Que Dios te bendiga.